como estimados participantes pertenecientes a el curso Cátedra Unidad Curricular de Prácticas Civiles de la carrera de Derecho, Universidad de Falcón, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida a lo que es este encuentro sincrónico, en la cual pues vamos a, más que todo, mostrar primeramente el modelo 2x2, tanto de la apelación como de la casación. ¿Cómo es que se hace esto? Cuando ustedes ya como abogados tengan este tipo de escritos, porque ya por lo menos eh, a raíz de últimas sentencias del Tribunal Supremo, pues con respecto a la casación no tenemos esa exigencia de los 5 años que se pedía para poder ejercer la casación. Sencillamente, con el tiempo que se tenga de abogado, pues se puede intentar el escrito de formalización, que es lo que mayormente se hace cuando se interpone la casación, y la contestación a la formalización, que es la otra etapa, porque lo que fue la réplica y la contrarréplica sí fueron eliminadas a partir de la sentencia del año 2021. Ahora, con respecto a la apelación, no sucede absolutamente nada, porque generalmente todos los juicios tienen apelación. Mayormente se lleva a cabo la interposición de la revisión de la sentencia en primera instancia, para luego, pues, en la segunda instancia, cuando uno ejerce la apelación, qué es lo que uno presenta en ese escrito. Eso es lo más que todo lo que corresponde en el día de hoy. Tanto los informes que se presentan en la apelación, y que vean un modelo de un escrito de formalización, escrito que tiene que ser realizado de acuerdo como lo establece el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Ahí nos indica los 4 numerales cómo tenemos que hacer ese escrito. Y en el modelo ustedes van a observar cómo se llevó cada uno de ellos. Entonces, vamos acá a mirar en nuestro tema lo relacionado con lo que es los informes en la apelación y el escrito de formalización. También tenemos un puntico relacionado con las llamadas diligencias, porque ya lo relacionado con las pruebas lo tocamos en, el, en la clase anterior. Mire, la diligencia, pues, es un escrito en la cual, pues, no, no se encuentra especificado en la ley. La ley no nos indica el escrito de la diligencia. Sin embargo, lo traigo y ya ustedes pues lo tienen eh, indicado allí, porque precisamente la diligencia es todo aquel escrito que hacemos para hacer lo que es el impulso procesal. Ese impulso procesal, que es lo que nosotros llevamos o hacemos cuando estamos trabajando un expediente, y es lo que nos justifica el trabajo que hacemos en el expediente, porque claro, generalmente hay actos procesales que son de obligatorio cumplimiento, por lo menos cuando se inicia el juicio, la demanda, si lo inicia el demandante, o la contestación cuando se cita el demandado, el escrito que se pueda presentar de cuestiones previas, si hay lugar a ello, el escrito de pruebas, los actos de la evacuación de las pruebas, que eso lo lleva a cabo es el tribunal, ¿ve? Los informes que lo realizan las partes, y la sentencia que en la cual, pues eso sí le corresponde al juez, es un acto del juez.
En caso de producirse la apelación, bueno, el escrito que voy a mostrar en este momento con respecto a los informes y la casación si el juicio da lugar a ello. Todo juicio en primera instancia por lo general va a tener casación porque por la cuantía da casación. Pero hay un trabajito de hormiguita que es la diligencia. ¿Y en qué consiste la diligencia? Son ciertos pedimentos que se le hacen al tribunal sobre determinados momentos en la cual tienen que hacerse. Esas diligencias pueden ser solicitudes, esas diligencias pueden ser pedir una copia certificada o pronunciarse sobre una sentencia, es decir, escritos que se hacen ahí mismo dentro del expediente y mayormente pues pueden ser a mano, o sea, manualmente. Por eso, porque me gusta mucho pedir el examen escrito y ya varios de ustedes presentaron examen de escrito y bueno, porque es que el trabajo, la diligencia se hace mayormente de esa manera o también la podemos hacer por computarizada, pero ya uno pues las diligencias son muy específicas. Pero hay momentos en que tú tienes que hacer una diligencia escrita porque se presentó una determinada actuación en el expediente y tienes que resolverlo en ese momento. Entonces, ahí vemos cómo hay esos escritos de las diligencias que mayormente se indican. Eso se hace naturalmente cuando hay despacho. Eso no se puede hacer fuera del despacho, sino es cuando hay despacho. Y más que todo son determinadas situaciones que se presentan. Las diligencias pueden ser de múltiples formas. Eso sí, tiene que ver con el proceso, con el procedimiento que se está llevando a cabo y que tenga naturalmente un estilo de redacción ordenada, este, eh, legalmente tipificada y no escribir cualquier cosa. Por eso, nosotros sí tenemos que tener, así sea letra de molde o letra cursiva, pero una letra que sea entendible, porque eso lo va a leer el juez, va a pronunciarse, porque hay diligencia en la cual pues, se pronuncia el juez, naturalmente, y eso puede ayudar bastante. Bueno, entonces, entrando a los 3 puntos de hoy, tenemos aquí el escrito de informes cuando se da la apelación. Acá, en este escrito de informes, no es que el legislador nos indique cómo debe ser ese escrito, no, porque si vemos la normativa de los informes a partir del 519 del Código de Procedimiento Civil, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley nos indica lo siguiente, vamos a buscarlo, el 511 es la primera instancia, pero nos vamos a la segunda instancia, perdón, 516. El 516 y el 519 que en cuanto a la observación. Pero el 516, que es naturalmente el momento de los informes, y el 518, la oportunidad, porque está si hay la constitución de asociados o no. Si hay la constitución de los jueces y asociados, mayormente esos informes se van a presentar al quinto día. Si no hay la constitución de asociados, de acuerdo a la sentencia, si es definitiva, si es interlocutoria. Aquí hubo una pequeña modificación del 20º día o del 10º día, de acuerdo a una sentencia en 2020, en que se dejó prácticamente al igual, muy similar a las observaciones. Es decir, ahora no específicamente el día 20, sino dentro de los 20 días. O dentro de los 10 días si es interlocutoria la sentencia. Ese es el lapso. Entonces, tenemos que tener presente los informes a partir de que llegue a segunda instancia, ahora dentro de los 10 o de los 20, de acuerdo al tipo de sentencia, si es definitiva o interlocutoria, y con respecto a qué es lo que se hace en los informes. Generalmente los informes, como lo dije en el tema del procedimiento ordinario, son una especie de conclusiones o de argumentos que pueden ayudar al juez a, en el momento de dictar la sentencia, a tener verdaderamente una mejor visión de cómo debe dictar la sentencia. Si en la primera instancia son conclusiones y argumentos para dictar una mejor sentencia, cuando estamos en la apelación, esos informes tienen que basarse
en las observaciones de la sentencia de primera instancia. Es decir, de acuerdo a los tres requisitos, a las tres formas, a las tres partes que tiene la sentencia y a los seis requisitos que tiene el 243 del código, que son los requisitos de la sentencia, tenemos que revisar con lupa dónde se presentaron los quebrantamientos de forma, los quebrantamientos de fondo, la lesión a los principios constitucionales y procesales del proceso, para que nuestros informes de verdad puedan ser vinculantes y cambien el contenido de la sentencia de primera instancia. Porque los informes mayormente en la apelación, pues tiene que ser obligatorio, sobre todo quien ejerce el recurso de apelación, porque tal vez el que no ejerza el recurso porque ganó la sentencia, bueno, ganó el, perdón, la sentencia la dictaron a favor y ganó el juicio, pues ojalá no apelar a la otra parte, pero eso va a ocurrir en el juicio, por lo general la apelación generalmente ocurre. Ahora, quien apela es porque la sentencia le salió desfavorable, y al salirle desfavorable la sentencia, pues aquí tenemos en que naturalmente tenemos que hacer unos informes donde aquí ya no van a ser simples conclusiones, sino van a ser un análisis por qué se quebrantó dentro del proceso una de las etapas principales. A lo mejor, cuando vemos la narrativa, se obviaron algunas pruebas que no se analizaron. Cuando vemos en parte la motiva y la decisiva, esa decisión trae cuestiones incongruentes, ¿sabe? Cuestiones en las cuales se ha quebrantado el debido proceso. Entonces, acá vemos, y de acuerdo con el modelo que les presento, toco un tema que, bueno, y todavía se sigue insistiendo, donde hubo verdaderamente los errores del juez de primera instancia por el cual esa sentencia está perjudicando a la parte que represento. Eso es lo que más que todo tienen los informes de la apelación. La ley no nos indica, lo único que nos está diciendo, eh, lo que nos está diciendo la norma, por lo menos la norma de aquí del 511, y nos vamos al 518. Primero, oportunidad de informe. Si no se hubiera pedido el ponedor con los asociados, el término indicado en el 118, los informes de las partes se presentarán. Ya esto del 20º y el 10º cambió, ahora son dentro de 20 días y dentro de los 10 días. Y eso tiene que presentarse en horas de despacho. Ok. Y luego las observaciones que son dentro de los 8 días, si las partes hacen observaciones. Pero la ley no nos dice cómo deben ser esos informes. Entonces, yo por lo menos, si no nos indica el legislador, pues más que todo es los puntos en la cual dentro de la sentencia de verdad le causan esa lesión a la parte que se representa y por el cual salió perjudicada en esa primera decisión. Eso más que todo lo que toca. Y tiene que tocarse lo relacionado a la sentencia, los tres elementos de la parte narrativa, la motiva, la decisiva. Eso es lo que tiene que tocar. Aquí no vamos a hacer alusión al juicio, no. Ya el juicio lo hicimos en los informes para la sentencia de primera instancia. Ya los informes de la sentencia de segunda instancia son precisamente para la sentencia de lo que ocurrió en la sentencia. Si ustedes pueden ver, bueno, esto fue una sentencia que le dictaron donde le tocó trabajar con respecto a la falta de cualidad, porque eso es uno de los elementos que a veces se utiliza mucho por parte de la contraparte como para debilitar pues esa pretensión que debería ser declarada como tal. Entonces, aquí cuando en la motiva el juez se enfoca hacia elementos que son indispensables, que tiene que reunir en el proceso, y no resuelve el fondo, pues hay que procurar que se resuelva el fondo, porque ese es el fin precisamente de la pretensión, que se resuelva el pronto, que se solucione el conflicto y que no sea vulnerada la tutela efectiva. Entonces, esto fue un caso, bueno, ya terminado hace años, en donde pues me tocó que precisamente
ir arreglando toda esa situación, porque tiene a veces la contraparte y piensa que con declarar precisamente la falta de cualidad de una vez el juicio debe quedar inadmisible, ¿no? Eso hay que verlo bien, por eso es muy importante cuando se inicia un juicio que las partes sean legítimas, haya legitimidad tanto de la parte, haya interés, haya cualidad, para que no se presente después decisiones donde se piensa que la parte puede ser atacada y resulta que terminan ellos teniendo toda la legitimidad y cualidad y ahí pues es, como se dice, son objeciones que no, no tienen lugar para un verdadero debido proceso. Bueno, entonces eso es lo que tiene lo relacionado con los informes, que aunque la ley no nos dice cómo deben hacerse, pero mi recomendación, y de acuerdo ya a mi experiencia profesional, pues tiene que ser puntos muy concretos, muy sustanciales de lo que ocurrió en el juicio y por qué esa sentencia verdaderamente es una sentencia injusta hacia la parte que uno representa. Bueno, y ahora sí nos vamos a lo que es el recurso de casación, ese escrito de formalización que por lo general se interpone ante el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso la Sala de Casación Civil, y por el cual, pues, ¿qué es lo que persigue sencillamente la casación? Acá, tanto en el enunciado como cuando uno da el tema de la casación, es que tanto el proceso como la aplicación de las normas del derecho positivo sean adecuadamente o aplicadas en forma correcta. Que desde el punto de vista hermenéutico su interpretación sea una interpretación en la cual se dé la justicia. Eso es lo que persigue la casación. Por eso la casación día a día lo que hace es mejorar el correcto sentido de la norma, hasta el punto que han tomado decisiones donde se han desaplicado normas que durante muchos años de verdad se producían en forma muy injusta y de verdad no daba verdaderamente el resarcimiento de los derechos de las personas, porque una de las garantías que tiene el Estado de Derecho es que precisamente las sentencias lo que se busca es el bienestar de la persona, del ciudadano. Eso es lo que se busca en una sentencia, sobre todo cuando se presentan los conflictos. Entonces, eso mayormente es lo que persigue la casación y dentro del procedimiento de la casación, bueno, primeramente se lleva a cabo el anuncio, tiene que haber competencia precisamente para que se dé la adopción, se lleva el anuncio, una vez que se interpone el anuncio, se admite. ¿Dónde se interpone el anuncio y dónde se admite? Bueno, en el tribunal que dictó la sentencia segunda instancia. Se admite y el expediente se remite a el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala de casación civil. En la sentencia definitiva no hay ningún problema porque el expediente se va completo. Ahora, cuando son sentencias interlocutorias, solamente admiten casación aquellas que producen gravemente irreparable dentro del juicio. Ahí porque el expediente se va completo. Y en eso, con las otras tipos de sentencias interlocutorias, si no causan gravemente irreparable, si solamente por arreglar un defecto que ocurrió en el juicio, pues sencillamente llega hasta apelación y arregla el defecto y el juicio continúa. Bien, una vez que se admite el juicio, se admite y llega el expediente en autos a la sala de casación, a la sala de casación civil, comienza lo que es el lapso para la formalización del escrito, el lapso para la formalización del escrito, es decir, perdón, el lapso para el escrito de formalización, que es precisamente lo que expone quien interpuso el. Allá se presentan en ese juicio dos escritos. El escrito de formalización, que lo hace la parte que anunció el recurso de pasación, y la otra parte da contestación a ese escrito de formalización. Entonces, ese escrito tiene un lapso para interponerse de 40 días más el término de la distancia. ¿Ve? Y esos 40 días se comienzan a contarse desde el momento en que se admitió el recurso. Es decir, cuando se admite el recurso,
admite el recurso, que lo hace el tribunal de segunda instancia, manda, desde ese momento se interpone el recurso, se interpone el escrito de formalización, que prácticamente sería el recurso de casación. Entonces, admiten el recurso, se anuncia, lo admiten a partir, comienzan los 40 días más el término de la instancia. En el caso del Estado Táchira, cuando los anuncio del escrito el anuncio de la casación viene del Estado Táchira, hay un término de distancia de 80 días, de 8 días, porque el término de distancia se mide cada 200 kilómetros. Hay de 8 días. Mi recomendación, como lo aprendí de un funcionario del Poder Judicial, sobre todo aquí, de que no nos confiemos mucho en términos de la distancia, sino inmediatamente se anuncia, se admite, usted ya tiene que ir preparando su escrito. Eso no podemos dejar de esperar y de una vez enviarlo para que entre dentro del lapso y ahí sí, pues hagan el correspondiente trámite. Bueno, hoy en día, en la página del Tribunal Supremo de Justicia, en los llamados casos en línea y en las cuentas, que son dos aplicaciones que tienen, o dos dentro de los tantas actividades que realiza el Tribunal Supremo de Justicia, usted va revisando todos los días si ya su escrito fue ingresado, fue admitido, hicieron el cómputo, es decir, para que todo se lleve a cabo de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, una vez que estemos dentro de esos 40 días, bueno, nos toca hacer el escrito. ¿Y cómo hacemos este escrito? Bueno, este escrito entonces nos vamos al 317, que el 317 pues nos está diciendo lo relacionado con los 40 días, luego los 20 días para la contestación de la formalización, pero en los numerales 1 y el 4 nos indica cómo tiene que ser ese escrito. Aquí sí el escrito de formalización del recurso de casación sí tiene unas normas para hacer ese escrito. Y ya es una parte muy técnica que uno tiene que hacer. Ya uno aquí tiene que dominar jurisprudencia, tiene que utilizar doctrina, tiene que utilizar principios generales de derecho, tiene que utilizar, es decir, todo aquello en la cual se busque la correcta aplicación tanto de la ley como del procedimiento. Porque uno denuncia dos formas. Una, lo relacionado con el procedimiento y lo otro con la aplicación de la norma. Tenemos primero la decisión o decisiones contra la cual se recurre. Bueno, aquí nos vamos al primer requisito. Decisión contra la cual se recurre. La decisión tal. Segundo, los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1 del 313. Bueno, quebrantamientos, omisiones que se refiere. Bien. Tercero, la denuncia de haberse incurrido en alguno o alguno de los casos contemplados en el numeral segundo del 513 por expresión de las razones que demuestren la extinción de la infracción, la falta de aplicación o aplicación errónea. Bueno, ahí se está indicando dónde hubo la falta de aplicación. En este caso, bueno, fue una norma del Código Civil. Y las normas, la especificación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia con expresión de las razones que demuestran la aplicabilidad de dicha norma. Entonces, nombramos los requisitos y empezamos el desarrollo. Bueno, la decisión, bueno, el punto 1, pues ya está desarrollado, pero nos vamos a la decisión del punto 2. Bueno, y ahí explicamos, bueno, dónde se produjo el quebrantamiento del debido proceso, dónde se produjo lo relacionado con la nulidad, dónde se produjo, bueno, es decir, agarramos el 313, numeral primero, y ¿qué nos dice el 313? En el numeral primero, procedencia al recurso, se declarará cuando en el proceso se hayan quebrantado o omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa o cuando en la sentencia no se hubiera cumplido con los requisitos del 243
o cuando adolece de vicios enumerados en el 244, siempre que contra dicho quebrantamiento u omisiones se hayan apelado todos los recursos o que la omisión o quebrantamiento lesiones de orden público. Este primer numeral mayormente tiene que ver es con el proceso. Si leemos cada uno de lo que está indicando qué es lo que se debe denunciar, es con el proceso, con lo que ocurrió a lo largo del expediente, que a lo mejor en la sentencia lo vio el juez, no lo valoró, o la valoración no fue lo verdaderamente ajustada a derecho, es decir, lo ocurrido en el proceso. Bueno, aquí generalmente, aquí tiene uno que escribir un poquito bastante, ok, y se fundamenta, bueno, eso es la primera denuncia. Vámonos con la segunda. Lo de el artículo, volvamos al segundo 3, que sería el punto número 3. Cuando haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido de alcance de una disposición expresada en la ley o aplicado falsamente a una norma jurídica, cuando se aplica una norma que no esté vigente o se le niegue la aplicación y vigencia de una que no esté, o cuando haya violado una máxima de experiencia. Bueno, en el desarrollo del punto 3 relacionado con las infracciones de fondo, tiene que ver ya es con el ordenamiento jurídico. Aquí, en ese punto tercero de la norma, el 317, es cuando se lesiona la aplicación del Estado de Derecho. Entonces, ahí tenemos que conocer, ahí es donde somos nosotros los expertos, en conocer bien las normas cuando llevamos a cabo un juicio. Ahí es donde tenemos que tener muy en cuenta que se cumplan los principios de derecho, el debido proceso, que la norma sea aplicada como debe ser, que no haya habido descuido en la aplicación de la norma por parte de la sentencia, porque la casación precisamente persigue eso, que la ley se aplique correctamente. Y si venimos de sentencias donde normas se aplican de una manera equivocada, pues por eso es que se denuncia y se interpone la casación. Y muchas veces esa mala aplicación de las normas, pues lo que le causa la lesión a los ciudadanos. Y en cuanto al punto 4, indicar aquellas normas que tenían que haberse aplicado, ¿ves? Esas normas. Y muchas veces, pues, hay que indicarlas, ¿ves? En lo relacionado con este caso. Bien. Aquí, pues, lo que sencillamente deben hacer ustedes es especificar en el modelito dónde está el numeral 1, numeral 2, numeral 3, porque ya hacer un recurso de casación, pues hay que tener cierta experiencia. Es más, desde el punto de vista como sucede en los juicios, pues muchas veces interponer un escrito de formalización no es una cuestión de inmediatamente recién uno graduado, no, eso por lo menos a veces hay que esperar hasta más de 10 años para interponer un recurso de casación, porque un juicio siempre demora y esto ya es la última instancia. Bueno, ahorita en este momento, a raíz de precisamente con lo del COVID, que ocurrió, pues ya se nos está, y el acceso naturalmente a la justicia, pues se está permitiendo a aquellas sentencias que se llevan a cabo en recurso de casación que no correspondan al área metropolitana de la ciudad de Caracas y el estado Miranda, donde se presenta el escrito de formalización en el tribunal que admitió el recurso y el tribunal lo envía precisamente, claro, haciendo el pago respectivo a el expediente que se encuentre en el tesoro. Es decir, ya por lo menos en el caso de nosotros, pues nos ahorramos, o sea, le ahorra uno al cliente el gasto a Caracas. El gasto a Caracas y se interpone aquí mismo. Eso sí, por eso uno tiene que interponerlo no en el día 38, no es más, eso se interpone prácticamente antes del día 30. Antes del día 30
se está uno presentando el escrito al Tribunal Superior, que es el que admitió el recurso para enviarlo acá. Y no más, no vamos a dejarlo en el día 30, ojalá lo podamos meter en el día 20, para no tener ese problema. Ese problema porque muchas veces, problemas del correo, problemas de esto, incluso que llegue y estar pendiente, bueno, afortunadamente ya tuve mi primera experiencia este año y sí, el escrito fue recibido y ya se encuentra en trabajo para sentencia. Entonces, hacer todo eso, porque a veces en los correos también se nos pierden escritos, se nos pierden comisiones, se pierden, y eso pues hay que tratar de que eso no ocurra. Bueno, entonces ya para ustedes pues hay hasta una comodidad, vamos a decir, desde el punto de vista de, desde el punto de vista, mis estimados estudiantes, de ejercer el, el juicio, es decir, de llevar a cabo una actividad como litigantes, como profesionales, de una manera más cómoda, ¿ves? Porque muchas veces, y más en la situación país que tenemos, pues los viajes a veces se convierten en una carga para el cliente. Entonces ahora si tenemos el acceso más directamente a la justicia e interponer estos escritos, porque nuestro trabajo está en los escritos, ese es nuestro trabajo. Nosotros podemos reunirnos con el cliente todas las horas que tengamos, pero si en el tribunal nos presentamos, en el expediente nos presentamos los escritos fundamentados, y me disculpa el código, pero ya este código, pues dígame, tiene ya más de, casi tiene 40 años, cuando lo compré, por esto estaba, con esto de que estudié el procesal civil y la casación, fue con él, por eso es que ya me toca prácticamente volverlo a coser. Este, lo hacemos con los escritos, y si tenemos ahora el acceso más directamente y no tener que hacer el viaje a Caracas y muchas veces la persona no contar con los recursos para poder uno presentar el escrito, pues ahora hay esa facilidad de que tengamos garantizado por lo menos ese trabajo. Y ahí ya no se tienen los requisitos de los 5 años, que era lo que exigía y lo que tiene la norma del Código de Procedimiento Civil 322, como que es 320, 322, para poder interponer ese recurso. O sea, lo que sucede es que como el juicio demora, ya la casación es lo último. ¿Sí? La casación es lo último, y ya cuando interpongamos el recurso, pues ya tenemos casi los 5 años de grado. Es más, muchas veces hay juicios que después pueden demorar hasta 6, 7, 8 años, y ya uno más bien ya ha adquirido la experiencia en escritura. Bien. Bueno, mis queridos estudiantes, de verdad para mí fue un placer haberlos tenido a algunos, yo digo que casi a todos, durante 4 trimestres, desde que vimos la teoría general del proceso, que es el inicio del derecho procesal, hasta las prácticas civiles, que es la materialización de todo lo que hemos aprendido. Mi recomendación, bueno, ustedes son una generación de relevo, ya uno está como se dice de paso, de paseo, pero sin embargo seguimos ejerciendo, porque muchas veces no sé qué pasa con la juventud, que piensan es en otros mundos, pero todavía pues algo se puede hacer aquí en Venezuela, y si lo hacemos, hagámoslo bien, por lo menos de mi parte, y recordando las palabras que nos decía muchas veces en la reunión de profesores, nuestro fundador del IEPSI, el doctor, y valga la propaganda, el pendón que se encuentra detrás de mi persona, de que este es un país que todavía se puede hacer algo. Y en cuanto al derecho, necesitamos voluntarios estudiosos y que de verdad se aplica la ley como es. ¿Cómo no? Nuestro trabajo tiene precio, porque somos en realidad, hacemos una actividad profesional y tenemos que cobrar, pero eso tiene que ir en paralelo con lo que hacemos en el tribunal, con lo que hacemos y con lo que
estemos verdaderamente conscientes de que lo que estamos haciendo lo hacemos bien, lo hacemos por el bien, primero, bueno, de la persona a quien representamos y a quien asistimos en ese juicio por lo que ellos esperan de nosotros la solución del conflicto. Pues, primeramente. Luego también, bueno, por beneficio de uno mismo, porque uno, bueno, se nutre de conocimientos, se nutre de, también de experiencia para que esas soluciones pues lleguen de manera eficaz. Y también pensemos por el país, de que necesitamos arreglar todo esto que se dice que muchas veces no se hace como tiene que hacerse, pero hay que seguir de que el Estado de Derecho sea lo que verdaderamente se impere, porque buscar otras alternativas en otros lados, pues puede ser que resulte, pero si las tenemos a la vuelta de la esquina, cerca de mi casa o cerca de la ciudad donde vivo, y si es en este país, pues hagámoslo y hagámoslo bien. Ese es mi mensaje. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias. A lo mejor algunos me veré en los tribunales cuando ya tengan su título de abogado y estoy, como se dice, a la orden, porque comprendo y entiendo que los primeros años no son fáciles. Son años de costumbres, son años de que se sepan ustedes acoplar dentro de este ambiente lo que es el Poder Judicial, la parte también del saber de los registros de notarías. Y por favor, en este módulo, en la evaluación de este módulo, sí necesito que por lo menos hayan hecho una visita institucional, que puede ser a una notaría, que puede ser a un registro, puede ser a un tribunal, porque esos son los sitios que vamos a frecuentar diariamente: registros, notarías y tribunales. La visita institucional y ahora, bueno, el funcionamiento de la plataforma del SAREN con respecto a los documentos, porque podemos, como no, empezamos, hacemos el documento, lo revisan, pero ya en el momento listo nos toca ir a la oficina a llevar las copias, a que los sellen y esa cuestión para que vengan las personas, el cliente, y venga a firmar. ¿Ve? Que es como se trabaja en el SAREN. Voy a SAREN, la plataforma está a nivel del registro mercantil, de las notarías y del registro principal. Bueno, el registro principal sí lo utilizan la mayoría de personas, utilizan las personas para poder sacar que si copias certificadas, presentaciones, legalizaciones, documentos y todo eso. Pero en los tribunales, pero el registro público, sobre todo a nivel inmobiliario todavía, el registro público, que es donde se tratan las ventas, todo eso, pues todavía sí lo tenemos que hacer en forma personal, hacer un documento, llevarlo, hacer el pago para su revisión y luego su conformidad. La firma, pues eso todavía tenemos que ir a las oficinas y acostumbrarnos cómo es que se lleva a cabo todo eso. Y si vamos por el tribunal, bueno, ahí sí todavía por sí se están haciendo algunos determinados actos procesales donde se están utilizando las tecnologías, los mecanismos de WhatsApp, por lo menos para las citaciones y notificaciones, dentro del procedimiento ordinario, dentro de los procedimientos especiales, dentro del procedimiento breve, pero ahí, a pesar de que eso se está utilizando la tecnología, sin embargo, hay otros actos que tenemos que hacer en forma presencial, porque sobre todo cuando se trabaja en las pruebas. Tal vez la demanda, la contestación, sí, esos son actos de escritos, y hasta en algunas partes del proceso se supla la vía tecnológica. Pero tenemos unos actos que sí son netamente presenciales, sobre todo cuando uno trabaja con las pruebas, y ahí sí, pues el abogado tiene que estar presente y conocer el tribunal donde va a actuar. Bueno, este era mi último consejo para ustedes. Y de mi parte, pues espero que como abogados tengan éxito en su profesión. Bien, muchas gracias. De mi parte, pues
Gracias por atenderme y será dentro de su vida profesional que nos veamos. Hasta luego y que tengan buen día.